Continuamos en señal informativa. Hace unos días el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó su presupuesto de egresos para el próximo año. Hay algunos cuestionamientos por parte de la oposición. ¿Cuáles son esos puntos en los que no están de acuerdo? De esto vamos a platicar con Mariana Fernández, ella es regidora por el partido Morena, ahí en el Ayuntamiento de Guadalajara. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio. Y sí, justamente como lo acabas de mencionar, en días pasados se aprobó el presupuesto de Guadalajara para el 2025 y hemos hecho muchas reflexiones de por qué nosotros no acompañamos este presupuesto, porque sobre todo está lleno de gastos superfluos, de gastos innecesarios y sobre todo también de una caja chica que sigue siendo poco transparente. Claro. Uno de los primeros puntos, Mariana, que ustedes señalaban es el que tiene que ver con el gasto en comunicación y todo lo que va con la imagen de la alcaldesa, ¿no? Sí, sobre todo en comunicación, que siempre lo hemos dicho, no son gastos necesarios para un gobierno, porque al final siguen siendo a las mismas empresas que crean bots, que se la pasan atacando en internet, que son las mismas empresas del alfarismo desde hace ya muchísimos años y que antes el gasto que se iba exclusivamente a esas empresas eran de 46 millones de pesos y pasan a 65 millones de pesos. Lo que quiere decir es que aumentaron un 40% más todo el gasto en comunicación, que es al final para crear imágenes políticas, para todo el dinero que se va a estas empresas de internet y que la verdad es que no son necesarias para un gobierno, porque al final crean un contenido, pero pues no es la realidad que vive Guadalajara. Entonces hemos estado denunciando que se van muchísimo dinero en estas empresas. Y no solamente en estas empresas, sino por ejemplo los gastos en viajes, pues han crecido casi 12 millones de pesos. Crecieron 110% para viáticos en el extranjero, para vuelos, para hoteles, que eran partidas que decimos, pero ¿qué tiene que hacer un ayuntamiento en el extranjero? ¿Por qué tiene que recorrer el país? ¿Por qué tiene que ir al extranjero? Si al final nada tiene que ver con su vocación y crecen todas estas partidas. Y no solamente estas partidas, sino partidas que no nos explicamos. Una que es escandalosísima son, por ejemplo, 15 millones a la FIFA. Y decimos, entendemos que Guadalajara va a ser una sede del Mundial, pero ¿por qué 15 millones a la FIFA? ¿Qué necesitamos nosotros como gobierno darle a la FIFA, por ejemplo? Y no solamente eso, sino este sello naranja que han sido los festivales, los festejos, las celebraciones. En los festivales, pues solamente en un festival que es el de Jerez de Luz se llevan casi 22 millones de pesos. O el día de la togada nos cuesta a los tapatíos 3 millones de pesos. O ya se inventaron también el día del tejuino, que nos cuesta ese día 1 millón de pesos. Y algo que también hemos denunciado mucho es, por ejemplo, que nos cuesta 1.300.000 al año los regalos de la presidencia. Y nosotros decimos, pero ni siquiera la ley te permite dar regalos, porque te gastarías más de 100,000 pesos al mes en dar regalos. Entonces, son cosas que hemos denunciado, no solamente en este trienio, sino desde los otros, pero estas partidas, digamos, superfluas, también las ha aumentado. Por ejemplo, en el tema de los despachos privados, los despachos que cobran a la gente el predial o la cartera vencida, crecieron de 37 millones de pesos a 70 millones de pesos, crecieron casi un 80%, todo lo que se ganan estos despachos de estar acosando a la gente, obligándola a pagar su predial. Y hay que decirle a la gente claramente que a partir de enero el predialazo viene con un 40% más. Entonces estos despachos no solamente se llevan millones de pesos ahorita en un presupuesto, sino al final pues la gente no va a tener dinero para poder pagar el predial en enero. Entonces estas empresas van a seguir ganando millones de pesos porque van a cobrar sobre toda la gente que, digamos, pague a destiempo su predial, porque pues a la gente no le va a alcanzar pagando lo que le va a subir el agua, lo que le va a subir el predial. Todas estas empresas, digamos, se hacen millonarias a costa de los tapatíos. Claro, Mariana, de hecho, quería preguntarte acerca de estas empresas, si los contratos son heredados de la anterior administración o fueron autorizados en la actual. Fíjate que desde la anterior administración estas empresas se llevaban 37 millones de pesos. Fue algo que nos sorprendió muchísimo, es que de por sí 37 millones de pesos es muchísimo estas empresas, más el porcentaje de lo recuperado. Y ahora crece un 80% más. Pues estos despachos ahora ya no tienen 37 millones de pesos, tienen 70 millones de pesos. Entonces, digamos que crecieron muchísimo más en este presupuesto, en este gobierno, porque no solamente es lo que había antes, ahorita pues casi se los duplican.
de lo que tenían antes. Entonces, pues obviamente sorprendidos porque decimos, a ver, eso lo puede hacer la gente de tesorería. Tesorería tiene más de 300 empleados, ¿por qué necesitamos contratar gente? Y tú te acordarás muy bien, Sonia, porque a ti te tocaba hacer todas esas investigaciones, que también hay despachos que te regresan el IVA y el ICR. Lo has denunciado desde que estábamos en el Congreso, y ahora también estos despachos se llevan casi un 16-17% de recuperar el IVA y el ICR, y decimos, a ver, ni el Congreso, ni el Estado, ni nadie contrata despachos ya para eso, porque lo hacen sus propios empleados. ¿Por qué Guadalajara sigue contratando despachos para la devolución del IVA y el ICR cuando lo podría hacer cualquier persona que trabaje en tesorería? Y también ellos pues se llevan millones de pesos al año por la recuperación del IVA y el ICR, cuando al final pues es una hoja de Excel timbrada que cualquier persona podrá tener la capacidad de hacerlo. Claro, Mariana, y bueno, en cambio, ¿qué aspectos creen ustedes que quedan desprotegidos al priorizar estos gastos ahí en el Ayuntamiento de Guadalajara? Pues lo estamos justamente en estos días diciendo, si se hubieran, digamos, ahorrado muchos de estos gastos, o sea, justamente en comunicación, hay otro que es a las fuentes le dedican casi 30 millones de pesos y decimos, pues son fuentes de oro, ¿qué? Porque antes eran 15 millones y dicen, es que antes no las atendían con 15 millones y nosotros vamos a remodelar fuentes con 30 millones. Entonces, con todo este tipo, por ejemplo, de gastos en viáticos en el extranjero, en comunicación, en los despachos privados, pues hubiéramos, por ejemplo, ahorrado un endeudamiento de Guadalajara de 300 millones de pesos que se acaba de aprobar y que solo de intereses vamos a pagar los tapatíos entre 25 y 30 millones de pesos. O los festivales, o el Día de la Torta Ahogada. Si hubiéramos, digamos, quitado estos gastos innecesarios y superfluos, con eso Guadalajara no hubiera tenido que adquirir una deuda. Y Dégenes, pues hubiera podido priorizar el tema de los programas sociales, de los programas para personas con discapacidad, para jefas de familia, o por ejemplo el de seguridad privada, que ahora ya se le van a entregar 7 millones a una empresa por adquirir seguridad privada cuando nosotros tenemos 3,000 policías. Con ese dinero hubiéramos contratado 25 a 30 policías en un año. Entonces decimos, ¿por qué el negocio de una empresa privada cuando nos conviene más fortalecer y dar mejores prestaciones a nuestra propia corporación? Claro. Mariana, y bueno, ustedes también hacían señalamientos respecto a la aprobación de la Ley de Ingresos para el próximo año del municipio, en particular por incrementos desproporcionados en el impuesto predial, algo que pues ya los ayuntamientos han encontrado al aprobar las tablas de valores catastrales, una forma de pues disimular un poquito cómo le cargan la mano al ciudadano, y también en el tema de las tarifas del agua. Sí, desde que llegó Movimiento Ciudadano en el 2015, ya hace una década en Guadalajara, el predial ha subido 200%. Digamos que cada año subía entre el 10, el 15%, pero había un artículo transitorio que, digamos, tenía un candadito, lo tenía, digamos, un tope para que no subiera tanto, y desgraciadamente la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado le quitó ese artículo. Entonces ya ahorita en enero la gente todavía no lo siente porque pues, no ha sucedido, pero en enero van a pagar 40% más de predial, todas las y los tapatíos, y también 12% más de agua. Entonces decimos, bueno, ojalá eso se viera reflejado en más seguridad, en mejores servicios municipales. Solo con ese predialazo que se va a aventar el gobierno naranja en enero, van a recaudar más de 200 millones de pesos. O sea, las casi 500,000 cuentas prediales que hay en Guadalajara van a recaudar muchísimo dinero. Y dicen, es que tal vez la federación no dé, es que no sabemos cómo está este año presupuestal, y al final pues la federación le sigue dando lo mismo, le sigue ampliando el presupuesto cada año. Entonces pues ni siquiera tiene una razón de ser de haberlo quitado, más que más recaudación, que al final se va en estos gastos que ni siquiera son importantes para la ciudad. Mariana, y además en el tema del agua, sin resolver lo que los ciudadanos han estado denunciando respecto al desabasto en algunas zonas, a estos tandeos simulados, y también a la mala calidad de la misma. Sí, justamente eso decimos, oigan, entendemos que pueda subir, digamos, respecto a la inflación, 3, 4% cada año, pero este año subió el 12%, y todavía no solamente subió, sino que agregaron más municipios al sistema del CIAPA, cuando ni siquiera los que tenían, digamos, o pertenecían al CIAPA, tenían buena calidad del agua, y como tú dices, los tandeos, te llega poca agua y la que te llega está cochina. Entonces, pues obviamente hay mucha molestia, porque decimos, eso no es cuidar a la gente, el darle otro golpe a sus bolsillos con estas tarifas, porque el agua ha crecido un 140% más.
Entonces decimos, pues si no mejora la calidad, ¿por qué tenemos que pagar más agua? Y después dicen, bueno, un descuento en un mes para el agua. Pues la gente no quiere descuentos, la gente quiere que le llegue el agua a su casa y que el agua que llega sea de buena calidad. Claro. Mariana, empezó ya el municipio en otro tema, la recolección directa de la basura. ¿Qué han observado ustedes en este comienzo, pues con esta modalidad de camiones directamente operados por el ayuntamiento? Hemos denunciado este proceso desde hace 2 meses. Hace 2 meses, en nuestra primera rueda de prensa dijimos, creemos que van a ganar empresas que son, digamos, originarias de Toluca, y al final eso pasó. Nada más fue simulado el que tuvieran una empresa de arrendamiento, después compraron ellos, y al final pues ha sido un proceso que ha sido carísimo para el ayuntamiento. Se va a gastar 120 millones de pesos al año en la nómina, más 600 millones, más 30 millones de intereses de la deuda, más lo que va a costar el mantenimiento de los camiones. Entonces, nosotros decíamos que la recolección salga bien, que al final pues nadie quiere una ciudad sucia, nadie quiere una ciudad con basura, pero eso no quita que hemos estado denunciando muchísimas cosas en torno a este tema, y bueno, pues esperar los días siguientes, porque no solamente es quién se lleva la basura, sino dónde la transfieres, dónde va a ser su destino final, porque va a ser todo un proceso. Nosotros ya habíamos autorizado que se fuera a la planta de transferencia de Tonalá y que uno de los rellenos finales sea Portanejo, Ixtlahuacán, porque también Picachos tiene muy poco de vida útil. Y a veces nos cuesta hay que amplificar la vida útil de Picachos 200 millones. Entonces, no es solamente el camión, no es solamente la contratación del personal, sino todo el proceso de qué va a pasar con la basura, porque la actual, la actual planta de transferencia que tenemos nos queda muy lejos a todo el oriente de la ciudad. Claro, pero sobre todo, Mariana, que es entendible, se tenía que resolver el problema con el término del contrato con Capsa Eagle de inmediato, pero pues una vez que se atiende la emergencia hay que ser muy cuidadoso con todos los puntos, con las licitaciones, con las compras que vengan en un futuro, con la garantía de los derechos laborales de los trabajadores. Sí, porque al final creo que se pudieron contratar, digamos, 400, pero hay 200 que todavía siguen fuera. Entonces nosotros nos preguntamos cómo escogieron a la gente que sí se quedó dentro del ayuntamiento, a costa de qué nos vamos a quedar con ese personal, porque al final pues esperemos que también la empresa los haya liquidado conforme a los 20, 15 o 25 años que llevaban laborando dentro de la empresa. Y también decirlo claramente, hemos estado viendo los costos y, por ejemplo, la transferencia nos costaba, por ejemplo, 250 pesos, y ahorita que la pague el ayuntamiento nos puede llegar a costar hasta 380 pesos. Entonces, gastos más gastos más gastos, que al final nos está costando muy caro al ayuntamiento hacernos cargo de nuestra propia basura. Entonces, también queremos ser bastante cuidadosos y transparentes con cada una de las adjudicaciones que se hacen, no solamente la compra de un camión, que nosotros hemos señalado que han estado muy caros estos camiones, sino también con cuánto nos va a costar su mantenimiento, también con cuánto nos está costando transferir la basura, cuánto nos cuesta cada tonelada, el arrastre, etcétera, y lo vamos a seguir denunciando en los próximos días, todo lo que encontremos sobre este tema. Muy bien, Mariana, te agradezco mucho que hayas tomado esta entrevista. Muchísimas gracias y les deseo felices fiestas a ustedes y a toda la auditoría. Igual para ti, Mariana, gracias. Mariana.